Eh, Vamos a recibir al doctor Adrián Kreiner con la conferencia del estudio de ARN mensajero y el empalme alternativo a la terapia antisentido. El comentador va a ser el académico Barbeito y el moderador Gustavo Fole. Adelante. Bien, el profesor Kreiner nació en Montevideo en 1958, desarrollando a partir de 1977 sus estudios superiores en Estados Unidos. Obtuvo la licenciatura en bioquímica en la Universidad de Columbia, Nueva York, en 1981 y luego un doctorado en bioquímica en la Universidad de Harvard en 1986. Fue investigador postdoctoral del prestigioso laboratorio Coltrane Harvard, pasando a integrar dicha institución en 1989. Actualmente es profesor St. Giles y director adjunto del Centro de Cáncer de esta casa de estudios. Además, es cofundador de la empresa biotecnológica Stoke Therapeutics. Las investigaciones del profesor Kreiner se focalizan en los mecanismos, la regulación y fidelidad del empalme del ARN mensajero humano. Su laboratorio emplea enfoques multidisciplinarios para develar los mecanismos de empalme del ARN, la regulación del empalme alternativo y las interacciones ARN-ARN y ARN-proteína. Además, investiga el papel que desempeña el empalme defectuoso del ARN en las enfermedades genéticas y el cáncer. Su grupo de investigación emplea tecnología antisentido para desarrollar nuevas estrategias terapéuticas dirigidas a modular la expresión génica a nivel post-transcripcional, utilizando como blanco los pre-ARN o ARN mensajeros. Destacado logro fue la introducción del oligonucleótido antisentido nusinersen, la primera droga aprobada para el tratamiento de la atrofia muscular espinal, una enfermedad genética caracterizada por degeneración de las motoneuronas. Por otra parte, sus estudios también abarcan las alteraciones del mecanismo de empalme del ARN en la carcinogénesis y la aplicación de terapias antisentido en diferentes tipos de neoplasias. El profesor Kreiner ha recibido numerosos y destacados reconocimientos académicos que incluyen Life Sciences Breakthrough Prize, RNA Society Lifetime Achievement Award, RISMA Foundation International Prize in Translational Neuroscience, Spicer Award in Pharmaceutical Sciences y Ross Prize in Molecular Medicine. Ha actuado como presidente de la RNA Society y es miembro de las academias de Ciencias, Medicina, Artes y Ciencias y de la Academia Americana de Inventores. El comentario estará a cargo del profesor Luis Barbeito. Adelante, profesor. Bueno, voy a compartir la pantalla, a ver si ya la ven. Sí, ¿se ve claro? ¿Me pueden decir si están viendo la presentación? Creo que sí. Bien, muchísimas gracias, doctor Fole y Barbeito, Luis, por la introducción y por la invitación a esta jornada científica que hasta el momento ha sido magnífica. Voy a concentrarme en el tema de la terapia antisentido y primeramente voy a hablar de este fármaco, Spinraza o nusinersen, para la atrofia muscular espinal. Esto ya es de uso presente y como voy a hablar de la historia, estamos hablando del pasado, pero quiero poner énfasis en las lecciones que hemos estado aprendiendo a lo largo del desarrollo de este fármaco y luego su uso, y que intentamos aplicar en otras enfermedades, principalmente neurológicas y también en oncología. Bien, aquí están mis conflictos de intereses. Principalmente el desarrollo de nusinersen o Spinraza fue en colaboración con Ionis y con Biogen. Y voy a mostrar solamente una diapositiva de esta compañía, Stoke Therapeutics, de la cual soy fundador científico. Bueno, como dijera Francisco Laurindo esta mañana, todo comienza con la investigación básica, entonces voy a arrancar por ahí, explicando el proceso de ARN, empalme o splicing de ARN, que se descubrió recién en 1977, justo fue el año que yo me fui a Estados Unidos a estudiar. La expresión génica en eucariotas se había estudiado muy bien y conocíamos ya el dogma central de la biología molecular, que la información genética procede del ADN al ARN mensajero y luego a la proteína. La transcripción está ocurriendo en el núcleo de la célula, la traducción a proteína en el citoplasma, y acá hay componentes de la maquinaria de traducción.
Pero en 1977 se descubrió en forma totalmente inesperada que la mayoría de nuestros genes tienen segmentos codificantes que pasaron a llamarse exones, separados por segmentos no codificantes, conocemos como intrones. Entonces, el transcripto inicial, el precursor del ARN mensajero, no es funcional en el sentido de poder traducirse. Primero tiene que suceder este proceso que se llamó corte y empalme o splicing, para retirar todas estas secuencias intrónicas y unir los exones, los segmentos exónicos, en la forma correcta y precisa. Y más adelante se identificó la maquinaria de este proceso. Acá hay una foto simplemente derivada por criomicroscopía electrónica, pero es una maquinaria muy dinámica. Y lo que estamos viendo acá es solamente una de sus estados, estadios. Se compone de casi 200 proteínas y también 5 pequeños ARNs. Bueno, por ese descubrimiento inicial en 1977, Roberts y Sharp, 16 años más tarde, recibieron el premio Nobel en Fisiología y Medicina, y fue un cambio muy importante en nuestra comprensión del genoma y de cómo el funcionamiento de los genes en eucariotas. Más tarde se describió el proceso de lo que llamamos splicing alternativo, o sea, por convención mostramos los exones como estos rectángulos y estos patrones indican cómo se van uniendo para generar el ARN mensajero. Entonces hay 4 ejemplos aquí. El splicing alternativo indica que hay segmentos que a veces se incluyen y a veces se omiten, o sea, puede ser, hay 2 patrones diferentes en este caso, aquí hay otros ejemplos y por supuesto todo esto se puede combinar, ya que muchos genes tienen decenas y a veces centenares de exones. No voy a entrar en detalles sobre esto, pero simplemente decir que los principales determinantes de lo que diferencia exones e intrones son los sitios de splicing que están en los bordes entre los centrones y los exones, pero también hay secuencias reguladoras, que indiqué aquí con el signo de menos o más, indicando que pueden tener influencia negativa o positiva en la utilización de los sitios de splicing que están cerca de ellos. Y estos elementos se conocen como enhancers o potenciadores de splicing y silenciadores de splicing. Y pueden estar en los intrones o en los exones. Y hay proteínas que se unen a ellos y funcionan, por lo tanto, como activadores de splicing o como represores de splicing. Puede haber muchas de estas señales y entonces lo que hace el spliceosoma en determinado momento es sintetizar toda esa información y tomar la decisión de si lo que hay acá es un exón, hasta qué punto se puede incluir en el mensajero final o forma parte de un intrón más largo que debe saltearse. Bueno, también para introducir un poco el tema de los oligonucleótidos antisentido, los llamamos ASOs por su sigla en inglés. Son ácidos nucleicos cortos, sintéticos, o sea, se sintetizan en forma automatizada, son de una sola cadena. Y como ven aquí en este esquema, se pueden unir a un ARN, por ejemplo, un mensajero, por complementariedad de bases. O sea, la secuencia que tiene un ASO indica ya a qué ARN se puede aparear. El ASO no es exactamente ARN ni ADN, sino que tiene modificaciones químicas, la mayoría de las cuales incluyen, después voy a mostrar alguna estructura, fósforo tioato, alguna modificación de la ribosa y modificación de alguna de las bases también. Luego, la secuencia del ASO determina entonces a qué ARN se puede unir y además en qué posición de ese ARN blanco. Y en el caso de que el ASO se una a un precursor de un ARN mensajero en el núcleo de la célula, existe la posibilidad de que afecte el patrón de splicing. Como nos interesa utilizar estos ASOs en enfermedades neurológicas, hay que tener en cuenta que, dado su tamaño y su carga negativa, no penetran la barrera hematoencefálica. Bueno, con respecto a la AME, atrofia muscular espinal, es una enfermedad pediátrica, neuromuscular,
se hereda de forma autosómica recesiva. Y su característica es el degeneramiento progresivo de las motoneuronas alfa en la médula espinal y en la parte inferior del tronco encefálico. Afecta aproximadamente a 1 de cada 10.000 recién nacidos. Si bien esta enfermedad se describió por primera vez a fines del siglo XIX, recién en 1995 se identificó el gen causal, que pasó a llamarse SMN, por Survival of Motor Neuron, y codifica la proteína SMN, que se sabe funciona en el ensamblaje de partículas SNRNP, pero también en el transporte axonal de ARN mensajero. Se llama SMN1 porque existe también un gen SMN2, únicamente en humanos, y este gen es casi idéntico, pero es solo parcialmente funcional. Una característica importante de la AME es que su severidad es variable, entonces se distinguen 4 tipos clínicos principales, de 1 a 4, y la severidad es inversamente proporcional al número de copias del gen SMN2, o sea que este puede variar el número de copias desde 1 hasta 8. Entonces, en parte por eso hay un amplio espectro de severidad de la AME, y hoy voy a hablar solamente de la AME tipo 1 porque por falta de tiempo, pero es la que afecta aproximadamente a la mitad de los nuevos casos, de los nuevos pacientes. Los síntomas comienzan antes de los 6 meses de edad y antes de los tratamientos, o sea, la expectativa de vida era muy corta, a lo sumo 1 o 2 años, o se podía prolongar con asistencia respiratoria. Entonces, este estudio de historia natural de la AME demostró que la supervivencia media, libre de eventos, o sea, ya sea muerte o necesidad de asistencia respiratoria por más de 16 horas por día, era 10 meses y medio. Otra característica clínica muy obvia e importante es que estos pacientes, si sobrevivían, nunca lograban sentarse en forma independiente como hito del desarrollo infantil. Y el 80% de los pacientes con AME tipo 1 llevan 2 copias del gen SMN2. En 1999, estos estudios muy importantes, analizando las diferencias de expresión y de secuencia entre ambos genes, descubrieron que hay una sola diferencia importante, que es en el exón 7, que es el último exón codificante, donde encontramos una C en la 6ª posición del exón en SMN1 y una T en SMN2. Esto correlaciona con una diferencia en el patrón de splicing, ya que el exón 7 en SM1 se incorpora durante el splicing casi al 100%, mientras que en SMN2 la mayoría del ARN mensajero, el empalme, ocurre omitiendo el exón 7. Entonces, la proteína que se expresa de SMN2 en su mayor parte tiene secuencias al final que provienen del exón 8, y que le imparten inestabilidad a la proteína. O sea, esta versión de la proteína es muy inestable. Pero hay una proporción del mensajero que sí incluye al exón 7. Y cabe destacar que TTC y TTT son tripletes sinónimos. O sea, que la proteína que se expresa de esta porción del mensajero de SMN2 es exactamente la misma a la del SMN1 wild type. Ahora bien, los pacientes con AME no tienen copias funcionales del SMN1 debido a lesión o mutaciones, pero sí tienen generalmente 2 o más copias del gen SMN2. El problema entonces no es una carencia de proteína SMN, porque eso sería letal, sino bajos niveles de la proteína SMN. Entonces, por la ciencia básica, el problema que nos interesó de un comienzo es entender por qué este cambio de nucleótido tiene un efecto tan importante en el patrón de splicing. Pero ya pensábamos en la posibilidad de que se pudiera reparar esta deficiencia, aumentar la inclusión del exón 7 y así generar mayor cantidad de proteína SMN del gen SMN2, y esperábamos que eso pudiera tener un beneficio médico. La estrategia es la siguiente. En los primeros años empezamos a trabajar en esto en el año 2000.
descubrimos que el cambio de C a U a nivel de ARN impide que un activador de splicing se una a esta posición del exón, porque la C forma parte del elemento enhancer, el potenciador que reconoce esta proteína. Entonces, la decisión de splicing por parte del spliceosoma depende más de la influencia de represores, como este que dibujé acá. Y entonces la idea sería encontrar un ASO que bloquee este sitio, impidiendo que el represor se una a esta parte del transcriptón. Y si bien el activador tampoco se une, comparando estos dos estados, esperamos tener mayor inclusión del exón 7 durante el splicing. Y comenzamos a investigar esta estrategia en el año 2004, cuando vino a mi laboratorio un postdoc muy talentoso de China, Yimin Hua, y también comenzamos a colaborar con la compañía Ionis Pharmaceuticals, que están en San Diego. Ellos tenían ASOs con estos tres tipos de modificaciones químicas que resultaron ser fundamentales. Por ejemplo, esta modificación estabiliza la molécula, no se degrada tan fácilmente como el ARN natural. La modificación del grupo de azufre acá permite que la molécula se una a proteínas, no en forma covalente, pero eso la mantiene en el organismo por mayor tiempo. Además, facilita la captación por parte de células. Y este cambio de la citosina, que es la metilación, resultó disminuir la respuesta inmune innata a ácidos nucleicos extraños. Entonces, este tipo de molécula tiene más características de un fármaco y además no es necesario utilizar nanopartículas o lípidos para la captación celular, por lo menos en algunos tejidos, especialmente en el sistema nervioso central. Bueno, después de investigar muchas moléculas de este tipo, terminamos con esta, que pasó a llamarse nusinersen como nombre genérico y más tarde Spinraza, su nombre comercial por Biogen. Y elegimos esta en parte porque teniendo 18 nucleótidos de longitud, la secuencia complementaria que reconoce, que está aquí en el intrón 7 del gen SMN2, no existe en ninguna otra parte del genoma. O sea, la especificidad de los ASOs se basa en la gran especificidad del apareamiento de bases, las interacciones Watson-Crick entre las bases de las cadenas de ácidos nucleicos. Pero la longitud determina en parte, ¿no?, que esta secuencia sea única y eso disminuye las posibilidades de efectos off-target. En cuanto al mecanismo de acción, vimos que esta molécula se une a un sitio que ya había sido identificado como silenciador de splicing y vimos que tiene dos partes, o sea, la secuencia entre estas dos partes es de menor importancia, pero identificamos el represor. La proteína se llama HNRNP-A1, también A2, que es una proteína muy similar, y se une a este sitio y reprime el reconocimiento del exón por parte de la maquinaria de splicing. Pero en presencia de nusinersen estamos bloqueando este sitio y podemos medir que no se une tanto represor, y por lo tanto U1, que es una partícula SNRNP, encuentra ya el sitio de splicing y es lo que inicia el proceso de splicing. Y esta molécula la publicamos por primera vez en el 2008. Bueno, esto resume un poco lo que les decía. En el caso de SMN1, en una situación normal, tenemos un activador de splicing, se llama SRSF1, era una proteína que ya veníamos estudiando hace muchos años en otro contexto. Y la C forma parte de la secuencia a la cual se une. Mientras que en SMN2, esa C pasa a ser una U y eso ya elimina la unión del activador de splicing. Entonces la influencia del represor como HNRP-A1 es mayor y lo que hace el nusinersen es ocupar ese sitio impidiendo que se una el represor al transcripto. Ya les hablé de las modificaciones. Luego probamos esto en modelos de ratón. No tengo tiempo para entrar en detalles, pero les diré que
En el ratón no hay un gen SMN2, pero estos ratones sí llevan copias del gen humano para SMN2. Entonces se puede estudiar fenotipo y otras características. Y en base a eso pudimos demostrar que inyectar directamente el ASO al sistema nervioso central por vía del líquido cefalorraquídeo era un buen método para cambiar el patrón de splicing. O sea, lo que hicimos en ratones fue inyectar en el ventrículo para llegar directamente al líquido cefalorraquídeo. Y acá estamos viendo ARN extraído de la médula espinal 6 días después de una única inyección de nusinersen. En los controles tenemos un bajo nivel de inclusión del exón 7, menos del 15%, mientras que en los animales que recibieron una dosis de nusinersen, ahora la proporción subió a más del 80%, y eso ya nos indica que si no todas las células, por lo menos la gran mayoría en el sistema nervioso central, están captando el ASO y el ASO llega al núcleo para cambiar el patrón de splicing. Y como consecuencia, mirando la proteína, también vemos mayor nivel de la proteína SMN expresada del transgen luego del tratamiento. Esto ya sirve con una única dosis para aumentar la sobrevida de los ratones, y esto se pudo mejorar mucho. El nivel de sobrevida pudo aumentar a un factor de 25. Además, estos ratones correteaban por todos lados, no tenían problemas de función motora. Y estos son los trabajos que se hicieron en gran parte en mi laboratorio, en Cold Spring Harbor, pero motivaron a Ionis a iniciar estudios clínicos. Hubo un trabajo muy importante para ver que el fármaco es seguro. O sea, esos trabajos de toxicología se hicieron en ratones, en ratas y en primates no humanos. Y luego los ensayos de fase 1 comenzaron a fines del 2011, y más tarde Biogen se unió a esto para patrocinar los estudios de fase 2 y fase 3. Por suerte, esos estudios, si bien llevaron 5 años, dieron resultados muy claros, y entonces el fármaco se aprobó en Estados Unidos a fines del 2016. Para llevarlo a los pacientes, la administración es inyección intratecal, o sea, por punción lumbar, con la misma idea de lo que hicimos en ratones, llegar al líquido cefalorraquídeo. Pero de esta manera se puede llegar al cuerpo celular de las motoneuronas que están aquí en el asta anterior de la médula espinal, y una pequeña porción del ASO de alguna manera llega al núcleo de la célula para modificar el splicing. Lo importante es que tanto en los modelos animales como en la clínica, la vida media del nusinersen en el sistema nervioso central es muy prolongada, y por lo tanto los pacientes, si bien reciben 4 dosis en los primeros 2 meses, son dosis de carga de 12 miligramos cada una. Luego solo precisan 3 inyecciones por año como dosis de mantenimiento. ¿Cómo se distribuye el fármaco en el sistema nervioso central? Hay estudios farmacológicos, principalmente en monos, y han demostrado que la distribución inicial depende de la ubicación y el volumen del bolo administrado por vía intratecal. Luego hay un transporte convectivo del fármaco que es asistido por pulsaciones. Esas son pulsaciones del líquido cefalorraquídeo que se deben a los latidos del corazón y a la respiración, y que ayudan a propagar el fármaco a lo largo del espacio espinal y craneal del líquido cefalorraquídeo. Luego hay un transporte desde el LSR al parénquima del tejido neural, tanto en la médula espinal como en el cerebro. Y por último, una captación celular que es por endocitosis mediada por receptores y también por micropinocitosis. Y la mayoría del fármaco no termina en este espacio. En estos estudios, por ejemplo, el 96% pasa rápidamente del líquido cefalorraquídeo a la sangre y se acumula en el hígado y en los riñones, pero en forma muy transitoria, y además es un compartimiento mucho mayor en volumen, y el fármaco se elimina rápidamente por la orina. Pero la cantidad que queda en el sistema nervioso central es la que está teniendo un efecto terapéutico. En los ensayos clínicos del Spinraza, iniciados a fines del 2011 y patrocinados por Ionis y Biogen, involucraron a más de 300 pacientes con AME,
en su mayoría lactantes, niños y adolescentes, y algunos de ellos que siguieron con el tratamiento desde entonces ya han recibido Spinraza por más de 11 años. En los ensayos clínicos demostraron mejorías en sobrevida y función motora significativos estadísticamente y clínicamente. Un resultado importante, al menos en algunos pacientes, es que se ven mejorías motoras continuas en función del tiempo. O sea, no solamente se está bloqueando el proceso degenerativo, pero al mantener las motoneuronas que ya están y permitirles que funcionen mejor, se ve mejorías de función motora. Los ensayos clínicos de fase 3, que tenían controles placebo, los nombres eran Endear y Cherish, pudieron concluirse un año antes de lo previsto, luego de análisis interinos. Y también voy a mencionar rápidamente un ensayo llamado Nurture, que involucra tratamiento presintomático, cuyos resultados fueron aún más impresionantes. Hay, por ejemplo, los resultados de aumento en sobrevida libre de eventos, que les definí al comienzo, o sobrevida global, en los controles que eran 1/3 de los pacientes durante un año. Luego esos pacientes también recibían el fármaco, pero hay una diferencia importante y significativa estadísticamente. Hay un ejemplo de análisis de función motora. Esta es la escala Heine-2, que mide hitos del desarrollo motor y 1.200 días de observación. En este caso son niños con 2 copias de SMN2, no puedo ver ahora, creo, sí, 17, que participaron en el ensayo de fase 2. Y lo que estamos viendo es un aumento gradual de función motora hacia una pendiente positiva que no se había visto en la historia natural. Luego se hicieron los ensayos de fase 3 en Deer, en el cual 40 pacientes inicialmente recibieron un pinchazo nada más sin el fármaco. Y como ven, hay un declive de función motora, que es lo que se esperaba. Mientras que los 81 pacientes que sí recibieron el tratamiento mejoraron de la misma forma que en el ensayo de fase 2, que no era controlado. Y luego estos pacientes continuaron en la extensión, el estudio de extensión que se llama SHINE. ¿Qué pasó con los pacientes que participaron en Nurture? Había 15 con solo 2 copias de SMN2, y lo que vemos es una pendiente positiva mucho mayor. Ya esto se asemeja al desarrollo motor normal infantil. Bueno, aquí algunos hitos del nusinersen. Fue el primer fármaco aprobado por la FDA para tratar la AME, y en Estados Unidos eso fue para todos los tipos y edades. Fue la primera terapia correctora de splicing y la primera terapia de ácido nucleico aprobada para una enfermedad neurológica. El ensayo Nurture que les acabo de describir fue la primera evidencia que un tratamiento presintomático puede prevenir o al menos retrasar la aparición de una enfermedad neurodegenerativa. Y también fue el primer fármaco modificador de una enfermedad neurodegenerativa. Y hubo un reconocimiento muy importante el año pasado, fue la medalla de plata del Prix Galien. Prix Galien se refiere a Galeno de Pérgamo. Y en la categoría de enfermedades poco comunes, en el periodo de 50 años, de 1970 a 2020. Como actualización les paso este video que para mí sigue siendo muy emocionante. Este es un chico en Argentina, se llama Franco, y tuvo diagnóstico genético muy temprano porque tenía un hermano mayor con AME tipo 1, y él también tiene genéticamente AME tipo 1, o sea, 2 copias de SMN2 solamente. Pero comenzó el tratamiento a los 9 días de edad, y acá a los 16 meses está aprendiendo a caminar perfectamente. Uno no se imaginaría que tiene AME tipo 1, porque les comentaba antes que los pacientes con AME tipo 1 no lograban ni siquiera sentarse en forma independiente. Y no es un solo ejemplo, porque él no participó en el estudio Nurture, pero es lo que se vio en esos chicos del ensayo Nurture, algunos de los cuales ya están manteniendo sus mejorías y aumentos en función motora por más de 5 años. Ya más de 13.000 pacientes reciben nusinersen mundialmente. Como ven, el tratamiento
precoz es muy importante, entonces el cribado neonatal o screening neonatal es fundamental. Por suerte en Estados Unidos ya abarca el 99% de los recién nacidos. Y sé que hay esfuerzos en Uruguay y espero que si no se llegó ya, que se llegue muy pronto. Biogen está evaluando dosis más altas de Spinraza de hasta 28 y 50 miligramos, a ver si se pueden lograr resultados aún mejores o quizás reducir la frecuencia de punciones lumbares. Y en el ínterin ya hay 2 terapias más que fueron aprobadas. Onasemnogin Ave-Parvo-Vec, más difícil que decir antisense oligonucleotide. Es Zolgensma de Novartis, es una terapia viral, o sea, con adenovirus asociado con vector. Y Evrysdi o Risdiplam de Roche es una pequeña molécula. En cuanto a ASOS, ya hay 10 fármacos aprobados hasta la fecha. Uno ya no está en vigencia, pero o sea, quedan 9. Varios de ellos son para Duchenne Muscular Atrophy, Dystrophy, no sé por qué dice decir dystrophy. Se dan por diferentes vías, intravenal, subcutánea, intratecal, etc. 5 de ellos son ASOs moduladores de splicing, incluyendo los 4 que son para distrofia muscular Duchenne. Pero hay muchos, quizá un centenar de ASOs que están siendo desarrollados para otras enfermedades y, o sea, eso es lo que viene para el futuro. O sea, un caso muy interesante publicado en el 2019 es un estudio de diseño N igual a 1 para una forma de la enfermedad de Batten. Y fue el doctor Timothy Yu en Boston. Esta fue la paciente, Mila se llamaba. Y lo importante es que ella tenía una mutación en uno de los genes que tenía la posibilidad de repararse porque había un defecto de splicing debido a una transposición, pero quizás sea la única persona con esa mutación, ¿no? O sea, no se podía pensar en hacer un ensayo clínico ni nada porque es un caso único. Y el doctor Yu lo que logró en un periodo de menos de un año, creo que 10 meses, llegar desde la secuenciación del genoma de la paciente a diseñar estos ASOs, testearlos un poco in vitro y hacer por lo menos un estudio de seguridad mínimo en animales, pero en tan solo 10 meses. A nosotros nos llevó 5 años. Bueno, 5 años de estudios clínicos, ni que hablar lo que vino antes, ¿no? Y entonces lo que hicieron fue usar la misma química que nusinersen, el mismo método de administración por punción lumbar y la misma dosis incluso inicialmente, pero lo que cambió, por supuesto, fue la secuencia. Inicialmente vieron una reducción en el número de convulsiones de esta chica y luego fueron aumentando las dosis porque esta enfermedad lamentablemente progresaba y finalmente falleció. Y bueno, como el tipo de estudio no nos permite saber si el problema fue que el tratamiento se inició en forma tardía, a pesar de los esfuerzos que se hicieron, o en alguna manera las altas dosis de fármaco quizá tuvieron alguna toxicidad. O sea, es muy difícil saberlo, pero es el primer ejemplo de este tipo y ya hay muchos que están en camino para otras enfermedades. Nosotros trabajamos hace unos años también con Ionis en otra enfermedad que se llama disautonomía familiar, es muy poco común. En este caso ha llegado a haber 700 pacientes en todo el mundo, pero solo quedan 300, creo que 299 recientemente. Entonces no es de interés comercial y si bien teníamos estos ASOs ya desarrollados y trabajando en ratones con eficacia, no logramos convencer a Ionis ni a ninguna otra compañía de llevarlos a la clínica por el costo de los ensayos clínicos. Y recientemente se fundó hay una fundación en Lorem derivada de Ionis que es sin fines de lucro para desarrollar fármacos ASO para estudios de diseño N igual a 1. En nuestro caso es diseño N igual a 300, pero bueno, igual lo intentamos, pudimos convencerlos de que nos ayuden a hacer la toxicología. El doctor Horacio Kaufman, que es argentino y trabaja en NYU Langone, está negociando con la FDA para que le permita hacer un estudio con un solo paciente, un primer paciente, digamos.
y esperamos poder llevar esto a cabo el año que viene. Menciono rápidamente la compañía Stock Therapeutics, de la cual fui cofundador con otra uruguaya, Isabel Aznares. Ellos también usan modulación de splicing con antisense, con ASOS, pero en el caso de enfermedades dominantes de haploinsuficiencia, o sea, queda una copia normal del gen, pero para algunas enfermedades una sola copia no es suficiente porque es la mitad de la dosis de proteína que se necesita. Entonces la idea es aumentar la expresión del gen por un factor de 2 solamente, y en algunos casos es posible hacer eso modulando el splicing, que pase a ser de no productivo, pero natural, a productivo. Lo que está más avanzado es el síndrome de Dravet, donde se trata de un canal de sodio regulado por voltaje y ya hay muy buenos resultados, no solo en animales, sino ya se están finalizando los estudios de fase 2 y se espera iniciar ensayos de fase 3 el año que viene. Esta droga ya tiene un nombre genérico, Sorevunersen, pero por ahora es solo experimental. Y en el último par de minutos les menciono un proyecto académico preclínico que estamos haciendo en el laboratorio para el glioma difuso de línea media. Este tipo de tumores son en la línea media, por definición, puede ser en el tálamo, en el mesencéfalo o en el puente de Barolio. Y no son operables y tienen una tasa de supervivencia muy, muy mala. O sea, en el caso de estos tumores en el puente, se llaman glioma pontino intrínseco difuso, la sigla en inglés es al revés. La tasa de supervivencia a 5 años es menos del 1%. Y en Estados Unidos los registros muestran que hay unos 300 nuevos pacientes cada año. Y el 80% de estos pacientes tienen la misma mutación, o sea, una mutación somática en heterocigosis, es dominante y afecta el gen de histona H33A. La proteína se llama histona variante H3.3 y con la mutación la lisina 27 pasa a ser metionina. Como sabrán, la lisina 27 de las histonas H3 se puede metilar o acetilar, pero cuando es metionina esto ya no sucede, pero además este cambio es dominante porque inhibe la trimetilación de lisina 27 en todas las histonas H3, las que son todavía wild type y que vienen de otros genes. Hay 15 genes de histonas H3. El mecanismo se cree que con esta secuencia con metionina en esa posición se está uniendo a la metiltransferasa que forma parte de este complejo y la inhibe. Entonces impide que modifique las colas de las histonas normales. Esta marca de trimetilación es una marca represiva de expresión génica y entonces el resultado es que se están activando genes, algunos de los cuales promueven la proliferación celular y otros que inhiben la diferenciación celular. No voy a poder mostrar los resultados, pero si les interesa, el trabajo lo publicamos en abril y la idea era ver si las células de los tumores, los tumores que en modelos animales también, si todavía tienen una dependencia de la proteína mutada de la histona. Entonces lo que intentamos hacer es reducir la concentración de esa proteína utilizando ASOS. Y fue lo que encontramos, que el tratamiento con ASOS, no eliminar totalmente, pero sí reducir la proteína mutante, impide la proliferación de las células de tumor. En su lugar está ocurriendo una diferenciación terminal por gliogénesis y neurogénesis, generando astrocitos, neuronas y oligodendrocitos, pero ya no crecen más. Y aquí a la derecha podemos ver un ejemplo, o sea, en el panel de arriba, el tratamiento fue con controles. Estos son tumores ya en ratones, en el cerebro. En rojo ven marcador de proliferación y vemos que hay una disminución luego del tratamiento con un ASO. Y en su lugar estamos viendo muchas células diferenciadas, que en este caso son astrocitos. Bueno, y con esto termino y ya agradeciendo al personal que trabajó en estos proyectos de AME y de GPID, nuestros colaboradores en Ionis para el proyecto de AME y también el de disautonomía familiar, y Biogen, los pacientes y nuestras fuentes de recursos. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, profesor Kreiner, por esta realmente impactante ponencia y pasamos entonces a los comentarios del doctor Luis Barbaita. Muchas gracias, Adrián. Como siempre, un placer escucharte. Y si este encuentro se llama La Medicina del Futuro, vaya si esta presentación trata sobre eso, ¿no? Es un ejemplo, creo que en primera persona y con el privilegio de que habla nuestra misma lengua y es de este país, que tenemos al investigador que ha pasado de estudiar los mecanismos moleculares más chiquitos, más sutiles sobre la maquinaria del splicing y de la traducción del ARN mensajero, a concebir, solamente basado en el conocimiento profundo de los activadores, de los represores, de perfectamente las secuencias involucradas, a concebir una terapéutica, ¿no es verdad? Y esa terapéutica, creo yo, es una prueba de concepto histórica porque abre las puertas a una cantidad de enfermedades que tratan de trastornos o defectos del splicing. Hoy por hoy conocemos algunas que parecen raras, enfermedades raras, pero seguramente formas de splicing más sutiles y no siempre vinculadas a una mutación podrían generar aproximaciones terapéuticas a enfermedades ya no tan raras y de alta prevalencia. Entonces, creo que esto que está pasando y que Adrián ha hecho posible junto con sus colaboradores y empresas biotecnológicas avanzadas, ¿no es verdad? Nos muestran un camino más temprano. Irene Littman hablaba de todos los defectos, ¿no es verdad? Moleculares, genéticos y moleculares, y las proteinopatías vinculadas a las enfermedades neurodegenerativas, que en muchos casos son raras también. Y bueno, las cosas se unen, ¿no es verdad? También Carlos Battiani hablaba de la aproximación al estudio del RNA por el doctor Tosar, acá en Uruguay, y bueno, forma parte de la misma cultura y de la misma aproximación terapéutica y diagnóstica que el conocimiento profundo, partiendo de las ciencias básicas a nivel genómico, a nivel molecular, tiene ese potencial. Y yo creo que estamos ante una verdadera revolución y la presentación de Adrián, más allá de Spiraza y de los otros ejemplos que él mostró, muestra que esto es reproducible, que no fue un descubrimiento aislado, sino que esta misma tecnología de aproximación y de uso de RNA sintéticos, antisentidos, dirigidos contra los reguladores del splicing, tiene un potencial muy, muy grande. Y que poco a poco va a ser accesible a la gente, porque obviamente que ahora estamos en prototecnología, pero yo creo que esto van a haber tecnologías avanzadas donde la, el delivery, me sale en inglés, perdón, el, transportar o estos antisentidos a los tejidos involucrados pasa a ser clave, ¿no? ¿Verdad? Hay toda una sabiduría que hay que tener en farmacología, en nanotecnología, para poder llevar esto a los lugares. Me impresionó mucho también la aproximación al tratamiento del glioma pontino, que sí, también son casos raros, pero son casos en donde se conoce perfectamente que la causa del tumor es por un trastorno de la modulación del splicing. Y bueno, y yo creo que aquí también hay un camino rápido en donde, debido a que son enfermedades con vacancia terapéutica, este tipo de tratamientos, una vez con la prueba de concepto y ya con una serie de antisentidos que han sido aprobados,
debería llegar rápido a la clínica ofreciendo una nueva esperanza a los pacientes. Y yo creo que de ahí en más pueden venir novedades, ¿no es verdad? Pueden venir novedades a otro tipo de enfermedades. Dicho esto, y son todos elogios para Adrián Kreiner, que nos regaló esta preciosa conferencia que nos honra, tenemos espacio para preguntas, ya sea del auditorio o de esta mesa. O también podemos tener de todas las personas que están unidas por Zoom. Irene Litvan tiene una pregunta, yo ya me lo prevé. ¿Podemos pasar el micrófono a... Bueno, millones de gracias, Adrián, por tu charla tan fantástica. Había hablado, de hecho, con Horacio Kaufman de lo que estabas haciendo y estaba realmente queriendo contactarte, o sea que escucharte en persona me ha sido fascinante. Em, Quería preguntarte, ¿cuánto uno tendría que conocer de los mecanismos críticos para que tú hagas este tipo de investigación en relación de búsqueda de un ASO? Sí, muchas gracias, Irene. Yo disfruté también mucho de tu charla. Sí, o sea, hay bastante trabajo una vez que tenemos un blanco, digamos, eh, no pude profundizar mucho en el tema. El splicing casi todos los genes tienen splicing, además splicing alternativo. Entonces, nos permite hacer muchas cosas. O sea, una posibilidad es, lo que hicimos en el caso de la AME es corregir o de la FD, corregir un defecto en splicing, pero también podemos cambiar el splicing para perjudicar, digamos, la expresión génica. Si queremos deshacernos de una proteína tóxica, podemos usar ASOs que salteen un exón y de ahí no se genera la proteína. Se puede cambiar entre isoformas y creo que Luis mencionaba eso. No tiene por qué estar mutado el gen. Si tenemos suficiente conocimiento sobre funciones diferentes de isoformas que se expresan del mismo gen, sabemos cómo se pueden cambiar de una a la otra. Lo que nos falta es mayor conocimiento de todas esas isoformas, porque hay centenas de miles. Y bueno, ahí es todo el trabajo colectivo de ciencia básica. Pero, o sea, cada pequeño campo que se está enfocando en una enfermedad y en los genes que son importantes, siempre cabe la posibilidad de alterar la expresión génica de la manera que pueda beneficiar, de tener un beneficio en terapia. Creo que en el sistema nervioso central es una oportunidad que tenemos en este momento por la larga vida media de los ASOs y que tenemos una forma, no es lo más lindo tener que tener una punción lumbar, pero está funcionando, se tolera bien y no se precisa hacer con mucha frecuencia. Llegar a otros tejidos, se puede llegar al hígado sin ningún problema por inyección subcutánea. El ojo también es un buen blanco, hay larga vida media, se puede hacer inyección intraocular una vez por año quizás. Y bueno, el resto de los tejidos en este momento no es fácil, pero se está trabajando mucho en ese tema, en la industria y en la academia, o sea, conjugar ASOs con anticuerpos o con péptidos o con otro tipo de moléculas para llegar a receptores que se expresan en ciertos tipos celulares y facilitar la captación. Y creo que ahí sí va a haber mucho avance y entonces se puede mover en forma rápida. Pero bueno, cada desarrollo de ASO creo que es más rápido que desarrollar una pequeña molécula, porque en general eso requiere screening de cientos de miles de compuestos y con ASOs se habla de centenares de compuestos. Otra pequeña pregunta. ¿Y por qué no se usa un reservorio Omaya para hacer las inyecciones? Sí. Y te paso.
Es buena pregunta, pero o sea, lo que he visto es que, por ejemplo, en neuropediatría, por ejemplo, para la AME no quisieron ni oír hablar, o sea, un reservorio que se pone en el cráneo, ¿no? Pero, por ejemplo, en neurooncología sí, ni quieren oír hablar de hacer punción lumbar. ¿Para qué? Vamos a hacer una malla y bueno, eso ya se va a llegar y se va a probar. Yo no sé, como nosotros trabajamos en ratones, estamos haciendo secciones intracerebroventriculares. Antes probamos infusión con bombas microosmóticas, etcétera, pero no había una ventaja de eso. Y sí, creo que lo Maya se va a probar y se ha probado en algún caso. No tengo información, o sea, directa, pero o sea, los chicos que ya tenían cirugía de columna y no se podía hacer inyección lumbar, entonces se ha probado por esa vía. Pero creo que hay riesgo de infección si uno lleva el reservorio ese, entonces hay que ver cuáles son las ventajas y desventajas. Muchas gracias, Adrián, y felicitaciones de vuelta por una presión. Cada vez que te escucho la charla la disfruto más. Y además agradecerte por el trabajo en el Comité Científico Internacional del Instituto, que es realmente un privilegio contar contigo. Mencionaste que hay un ensayo clínico con el uso de antisentidos para esclerosis lateral amiotrófica. No entendí si ustedes estaban relacionados o no. La pregunta fundamental es si sabes cuál es el blanco, cuál es lo que buscan apagar Sí, o prender. Muchas gracias. Hay varios ensayos, yo no estoy involucrado, pero el que está ya en uso, está aprobado, es para la forma que es con la mutación dominante en SOD, en superoxide dismutase. Es una pequeña proporción de pacientes con ELA y costó mucho, o sea, ellos iniciaron esos estudios mucho antes que nosotros con la AME, pero a veces el que empieza no tiene las ventajas de ya química que está más avanzada y también es otra enfermedad, pero finalmente pudieron demostrar un beneficio en ensayos clínicos y entonces ya recibieron por lo menos una aprobación condicional. Pero están trabajando en otras formas, en TDP43, en C9orf72. O sea, en todos esos casos se trata de eliminar el mensajero, si está mutado. La dificultad a veces es cómo eliminar la forma mutada, pero no la forma wild type, si es que si es necesaria para no tener toxicidad en tejidos normales. Pero sí, hay trabajos en eso. Muchas gracias. Mi pregunta era si es de esperar nuevos desarrollos en la parte estrictamente química de la SASO. Sí, indudablemente. O sea, la química que nosotros utilizamos se llama generación 2 por parte de Ionis. Ellos están trabajando en generación 2,5. Puede tener ciertas ventajas, quizá no. O sea, hay muchas opciones. Nosotros investigamos una química nueva con un colaborador en la Universidad de Colorado. Tenemos buenos resultados, pero claro, con químicas nuevas lo que falta es la experiencia clínica. O sea, cuando estamos eligiendo la misma química que nusinersen, tenemos miles de pacientes en varios años, ya toda esa experiencia sobre qué posibles efectos secundarios, etcétera. Todo eso existe. Para una nueva química hay que obtener toda esa información y demora. También hay mucho, no solo en la química de los ASOs, sino también en formulaciones, puede ser por lípidos, conjugación química con anticuerpos, es algo que se trabaja mucho para poder llegar, por ejemplo, al músculo. Pero los fármacos para Duchenne no han tenido mucha eficacia y el problema es cómo mejorar la eficiencia de captación en los músculos, en el músculo esquelético. Entonces, la conjugación con anticuerpos que están dirigidos a transferina, el receptor de transferina, están facilitando la captación y hay ensayos clínicos en estos momentos para ver si esa puede ser una solución. Gracias. Muchas gracias, Adrián Kreiner, muchas gracias, Gustavo y Luis. Los esperamos mañana a las 9 de la mañana, puntual. Buenas noches, gracias a ustedes.